Buenos días para todos. En este momento vamos a disponer de mucha atención. Listo, vamos a iniciar con la primera clase del ciclo uno. Primeramente, pues darle la bienvenida a todos para este nuevo ciclo que vamos a iniciar en cuanto a todo lo que tiene que ver con su escolaridad. Entonces, como les mencionaba al momento de matricularse, vamos a retomar temas de las asignaturas básicas que ustedes ya han visto. Entonces, por favor, pues tenerlos ahí presentes, estar pendientes, porque asimismo, pues vamos a manejar eh, temas más complejos. ¿Listo? Entonces, en este momento vamos a trabajar sobre la asignatura de matemáticas. Recuerden que ustedes deben entregar la guía completa, presentarla en la jornada según lo que se acuerde con la profe. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, ¿listo? Entonces vamos a iniciar con la explicación de la guía de matemáticas. Primero vamos a ver un video, ¿listo? Entonces vamos a observar el video y luego de ello vamos a explicar el tema y qué es lo que deben realizar en la primera guía de ciclo uno. ¿Listo? Entonces, por favor, estar todos muy pendientes. Permítanme un segundo, ya compartimos acá. Listo, entonces, como les menciono, vamos a estar todos atentos, por favor, a la explicación. Si podemos tener un cuadernito y tomando nota de los ejemplos para que empecemos a trabajar. El tema de hoy se llaman conjuntos. Pues vamos a ver pertenencias, no pertenencias, preposiciones, intersecciones de conjuntos. ¿Listo? Entonces, por favor, todos estar ahí pendientes. Bien, bienvenidos al curso de conjuntos y ahora veremos una pequeña introducción a este tema. Y pues primero que todo vamos a tratar de hablar de qué es un conjunto. Un conjunto es un grupo de objetos. A esos objetos agrupados generalmente a cada uno se le llama elemento. Estos elementos comparten entre sí características o propiedades semejantes. Por ejemplo, un conjunto generalmente se denota con una letra mayúscula. Por ejemplo, yo voy a decir el conjunto de mis marcadores. Entonces, yo podría decir M es el conjunto de mis marcadores. Generalmente uno los escribe o si los va a dibujar o si los va a escribir, muchas veces uno los escribe en un circulito o en una elipse, no importa. Como es el conjunto de mis marcadores, yo podría decir que el conjunto de mis marcadores son estos dos, ¿sí? Porque son los dos marcadores que yo siempre utilizo. Pero como un conjunto puede estar conformado por lo que sea, lo importante es que sean objetos que comparten características semejantes. Aquí pues vamos a dar varios ejemplos. Por ejemplo, yo podría decir el conjunto F, que sería el conjunto de las figuras geométricas, y yo lo podría dibujar de esta forma. Entonces la F y reúno en el conjunto las figuras geométricas. En este caso vamos a colocar el círculo, el cuadrado, el triángulo, el rectángulo, y bueno, podrían haber muchas más figuras, pero en este caso ese es un conjunto, el conjunto de las figuras geométricas. En este caso, cada una de esas figuras, por ejemplo, el círculo o el cuadrado o el triángulo o el rectángulo, esos son elementos del conjunto de figuras geométricas. Otro conjunto, por ejemplo, el conjunto de las vocales. Entonces, por ejemplo, como se llaman vocales, pues voy a denotarlo con la letra V mayúscula. ¿Y cuáles serían los elementos? La A, la E, la I, la O y la U. Y pues cada una de las vocales sería un elemento del conjunto de las vocales. Ahora vamos a hablar de algo que es la pertenencia, ¿sí? De esto lo vamos a hablar mucho en los conjuntos, ¿sí? De la palabra pertenece, que en conjuntos se simboliza así, más o menos como estilo de una E. Algunos la hacen un poquito más cortica, por ejemplo, como algo así. Entonces, por ejemplo, aquí volvemos a escribir el conjunto de las vocales. Entonces, yo por aquí podría decir la vocal A pertenece al conjunto V, o sea, al conjunto de las vocales. Y lo mismo podría hacer con las demás vocales. Entonces, la E pertenece al conjunto de las vocales, la I pertenece a las vocales y lo mismo la O y la U. Por ejemplo, yo les puedo preguntar, ¿será que la B pertenece al conjunto de las vocales? No pertenece a este conjunto. ¿Por qué? Porque no es una vocal.
Entonces, ¿cómo escribiríamos? Escribimos el símbolo pertenece tachado. ¿Esto cómo se lee? El elemento B no pertenece a las vocales. Algo que debemos aclarar es que para los conjuntos no hay necesidad de un orden específico. Si ustedes observan, yo antes había colocado A, E, I o U en un orden diferente. En este caso, a propósito, lo coloqué así, A, E, I o U, porque no importa el orden, lo importante es que cada uno de estos elementos pertenece a ese conjunto y yo los puedo agrupar de la forma que desee. Ahora vamos a realizar un último ejemplo para aclarar lo siguiente. Aquí tenemos todas estas figuras geométricas y ustedes las podrían agrupar como quisieran. Por ejemplo, alguien podría decir, ay, yo quiero agrupar las figuras de color verde. Entonces colocaríamos nuestro conjunto figuras de color verde, que la vamos a denotar con la letra V, en este caso sería V de verde, pero otra persona podría decir, no, yo quiero hacer un grupo de los círculos, entonces ya llamaríamos a este conjunto el conjunto C, en este caso, por denotarlo que sea el conjunto de los círculos, y con este ejemplo que les quiero aclarar, que miren que hay una figura que es el círculo verde que puede pertenecer a dos conjuntos o si queremos puede pertenecer a muchos más conjuntos. Algunas veces cuando un elemento pertenece a dos conjuntos se realiza lo siguiente que se llama la intersección, que de eso vamos a hablar más adelante, que es colocar los círculos de esta forma y como el círculo verde pertenece a los dos, lo colocamos en este lugar. En este caso las otras figuras que no elegimos pues podremos decir que no pertenecen a ninguno de los conjuntos. Y por ejemplo podemos decir que este rectángulo no pertenece al conjunto de las figuras verdes y tampoco pertenece al conjunto de los círculos. En este video no les voy a dejar ejercicio de práctica porque eso lo vamos a realizar en los siguientes videos. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de conjuntos disponible. Listo, entonces, como vimos en el anterior video, el tema de hoy se llama conjunto, ¿cierto? Entonces, como vemos ahí, ahí nos dicen que un conjunto es una colección de objetos, ¿cierto? Objetos, elementos que tienen alguna característica en común, ¿cierto? Pueden ser iguales o pueden tener semejanzas. En el ejemplo que estamos viendo acá, digamos, hablan sobre frutas. Entonces se pueden hacer conjuntos de frutas, de verduras, de vocales, del abecedario. Recuerden que deben tener cosas iguales o semejantes. ¿Listo? Entonces ahí vamos entendiendo lo de los conjuntos, ¿cierto? Entonces recuerden que es una forma de agrupar. También es algo importante lo que estamos viendo acá en esta parte. Acá siempre debe ir un nombre del conjunto, ¿cierto? Puede ser la inicial con lo que inician los objetos o puede ser un nombre que usted le quieran dar, pero este nombre, esta letra, perdón, siempre debe ir en mayúsculo, ¿listo? Siempre debe ser diferente y sobresalir en la parte de afuera y siempre debe ser una letra mayúscula. Entonces, en este caso, este conjunto es de frutas y se llama A, ¿listo? Entonces, ahí vemos que esta es una manera gráfica, ¿cierto? Utilizando las diferentes frutas que hay. Entonces, aquí como vemos, se puede representar de esta manera gráfica como lo vemos acá, ¿cierto? O se puede representar de una manera más compleja, digámoslo así en otras palabras, puede ser simple o puede ser compuesto. Entonces, una forma simple es hacer el gráfico como lo vemos acá. Una forma compuesta o más compleja es como lo vemos en la parte de acá. Entonces, A es igual, siempre debemos abrir corchetes, ¿cierto? Como están acá. Entonces, A igual, abrimos corchete y ponemos el nombre de cada una de las frutas que vemos ahí. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos a seguir trabajando. Acá en los tipos dice que hay diferente variedad de conjuntos, ¿cierto? Hay unos que son los conjuntos infinitos y hay otros conjuntos que son los finitos. Entre los conjuntos infinitos vemos que son las cosas que nosotros no podemos dar un número, ¿cierto? Ejemplo, los números, ejemplo, la sal,
ejemplo, las estrellas, ¿cierto? Nosotros no podemos darle un fin a ello porque no lo conocemos. Por eso son infinitos. A diferencia de los finitos sí son cosas que nosotros podemos enumerar, ¿cierto? Nombrar y podemos clasificarlas. Entonces, ejemplo, uno de extensión. Recuerden que este que estaba acá anteriormente es gráfica y por extensión entonces quedaría a 1, 2, 3, 4, 5. Cosas que se puedan contar. ¿Listo? Y si fuera gráfica, entonces sería poner este circulito y pondríamos el número del 1 al 10, ¿cierto? Entonces para que lo tengamos claro. Gráfico y gráfico y en extensión. ¿Listo? Siempre se deben meter en un corchete. Siempre debe ponerse la letra mayúscula igual, se abre corchete y al finalizar volverlo a cerrar. ¿Listo? Entonces, infinitivos, los que no se pueden contar, finitos, los que tienen un tope, ¿cierto? Que se pueden enumerar y también existen los conjuntos unitarios. En los conjuntos unitarios vemos eh, un solo objeto. Como vemos, siempre debe irse acompañado de la letra mayúscula, ya que este es el nombre de lo que nosotros le damos al conjunto. Entonces, ejemplo, este conjunto se llama S y es un sol. Unitario es que solo tiene una cosa. Entonces, igual, siempre se pone S igual, abrimos corchete, ponemos el nombre y cerramos. Esto es en extensión, ¿cierto? Y esto que vemos acá es en gráfica. Entonces, luego de observar la explicación, vamos a empezar con algunas actividades de trabajo. ¿Listo? Entonces, acá vamos a completar en orden, bien bonito. Recuerden utilizar mayúsculas, minúsculas, siempre utilizar dos esferos, uno para mayúsculas, puntos, comas y demás, y el otro pues con la letra normal. Entonces les preguntan qué es un conjunto, dicen que deben dibujar un conjunto vacío, entonces ya saben cómo pretende, ¿cierto?, ser un conjunto vacío, cómo podría ser un conjunto unitario, deben realizar un conjunto finito y luego de ello vienen unas actividades. Entonces acá les piden que observen con atención los artículos. Estos artículos nosotros los podemos encontrar en, en un supermercado. Entonces ellos los que le piden es que los clasifiquen, pueden ser de diferentes colores, les den un nombre y los clasifiquen, ¿cierto? Entonces, ejemplo, acá dice que estos son los de aseo. Entonces, ustedes qué deben hacer, agruparlos y darles un nombre, ¿listo? Y darles un nombre y en la parte de abajo o en la parte de al lado vamos a escribir ese conjunto por extensión. Entonces, ejemplo, si a este yo le pongo A, entonces yo pondría A igual a crema de dientes, jabón de baño y demás, ¿cierto? Y acá igual con el de lácteos, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Acá en la actividad 2 dicen que deben representar por medio de extensión, ¿cierto? Los conjuntos que están ahí. Entonces les piden que tienen que encerrar en un círculo el conjunto que está unitario. Entonces lo deben encerrar, ese es el primer paso. El segundo es nombrar, darle un nombre. Recuerden que la letra debe ser en mayúscula, darle un nombre a cada conjunto. Y luego de ello, acá abajo, tienen que escribir por medio de extensión cada conjunto. Entonces, ejemplo, yo a este conjunto de acá le voy a poner X. Entonces, X, ¿cierto? Entonces ponemos la X acá y acá ponemos X igual, abrimos corchetes, gallina, vaca, pato, oveja y cerdo. Cerramos corchete y así sucesivamente, ¿listo? Ejemplo acá, entonces acá enumeran solo 4 peces, porque es de lo mismo, no son diferentes. Listo para que lo tengan en cuenta. Aquí en la actividad 3 dice que ustedes deben representar los conjuntos indicados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces acá le dan el nombre del conjunto. El primer conjunto se llama G, que son los animales acuáticos.
el segundo H, que son las aves, el tercero es la T, que son los animales terrestres. Entonces, ¿ustedes qué deben hacer? Los van a agrupar y acá no tienen que hacerlo de forma gráfica, simplemente lo ponen por extensión. Entonces, ejemplo, G igual, abren corchetes, entonces buscamos los acuáticos, pez, ¿cierto? Cerramos corchete. Luego abajo, H igual a, entonces buscamos cuáles son las aves. Y así sucesivamente. No es gráfica, es hacerlo por extensión, ¿listo? Entonces, luego de haber hablado de conjuntos, vamos a hablar ahorita sobre algo que son las preposiciones en la lógica matemática, ¿listo? Esto va acompañado juntamente con el tema de los conjuntos. Recuerden que siempre vamos a ver dos temas en cada guía. Entonces dice que existen unas preposiciones en la lógica matemática que son ciertas o son falsas, ¿cierto? Entonces, esto lo que quiere decir es que nosotros debemos ver si esta preposición tiene una respuesta positiva o tiene una respuesta negativa. Entonces, vamos a ver los ejemplos para que entendamos mejor. Entonces acá dice, determina, determina cuáles de las siguientes expresiones son preposiciones. Entonces no debemos confundir si son preguntas, si son exclamaciones, sino que sean preposición. ¿Listo? Entonces vamos a ver los ejemplos. Entonces dice, los gases de invernadero afectan el clima en la Tierra. Entonces ahí como vemos tiene una respuesta falsa o, o una respuesta verdadera. O sea que sí es una preposición. Dice, es una preposición porque se puede decir que ella está afirmando algo o lo está negando, ¿cierto? Aquí, ¿qué estás haciendo? Como vemos, tiene signo de pregunta. O sea que simplemente por tener esos signos ya no nos sirve. ¿Por qué? Porque es una pregunta. Entonces no nos sirve como preposición. Vemos otro ejemplo de exclamación. Felicitaciones. Recuerden que pregunta es estos y exclamación son estos signos. Entonces tampoco nos sirve como preposiciones. ¿Listo? Entonces seguimos acá. Aquí los cuar no existen. Entonces dice que sí es una preposición porque hay una respuesta que dar, ¿cierto? Positiva o negativamente. Acá en la siguiente figura dice, en la siguiente figura se aprecian 7 cubos. Sí es una preposición, ¿cierto? Porque ¿qué debemos hacer nosotros? Contarlo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que sería algo negativo, ¿cierto? Entonces, para que tengan en cuenta este tema de las preposiciones, son cosas que se tienen positiva, negativamente, según lo indique. En la siguiente dice, con 3 cortes de esta torta, ¿es posible obtener 8 porciones iguales? Entonces dice que es una preposición. ¿Por qué? Porque usted tiene que ir a hacer un proceso y averiguar si es verdadero o es falso lo que les están preguntando. Dice acá, en el arco iris se observan 4 colores, ¿cierto? Es una preposición porque el arco iris muestra más colores. Entonces, para que lo tengan en cuenta, las preposiciones se utilizan en la matemática para dar una respuesta verdadera o falsa sobre algo. No pueden haber preguntas, no pueden haber exclamaciones. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Aquí en el ejercicio 1, acá es si ejemplo ustedes tienen alguna duda, entonces la van a escribir ahí y vamos a tratar de darle respuesta con lo que ustedes van a investigar sobre esa duda. En el ejercicio 2 dice que deben escribir 5 preposiciones verdaderas y 5 preposiciones falsas. Entonces, como vemos, son cosas que puedan contestarse, ¿cierto? Asertivamente o negativamente, según el caso que lo estén solicitando. Acá en el B dice que deben señalar o encerrar con un color las preposiciones, ¿cierto? Listo, como les decía acá en las preposiciones, entonces recuerden que deben ser cosas que sean claras, ¿cierto? Como lo decía anteriormente. Ejemplo, acá dice, Colombia es un país con 32 departamentos.
Si es una preposición, ¿por qué? Porque tiene una respuesta verdadera o una respuesta falsa, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Las preposiciones que son lógicas las deben encerrar en un color y abajo, acá en los renglones, van a escribir el por qué, ¿cierto? Es una preposición lógica. Aquí vamos a ver algo muy importante sobre los conjuntos. Entonces dicen que esto se llama la intersección de conjuntos. Como lo veíamos en el video, dice que esta intersección es cuando hay dos conjuntos, se agrupan en uno solo, ¿cierto? Recuerden que en un conjunto no necesariamente las cosas deben estar ubicadas en un orden. Ejemplo, las vocales. No debe estar A, E, I, O, U así en un orden, no, sino se puede poner en desorden. Lo importante es que sean objetos que sean semejantes o iguales. ¿Listo? Entonces acá pasa eso, que si usted pone dos conjuntos y en la mitad algo los asocia a los dos, ¿cierto? O hay unos números que comparten los dos, ahí se llama intersección. Intersección, ¿listo? Entonces, ejemplo, acá está el 1, el 4, el 2, el 3 y el 5. Como vemos acá cuando se escribe el término, acá está 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerden que siempre esta es la forma correcta para hacer la extensión y acá se hace la forma gráfica. Entonces dice que en el conjunto A están los números del 1 al 5, ¿cierto? Y en el conjunto B están los números 1, 3, 4, 5 y 3. ¿Listo? Entonces es para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿cómo es esta cuestión de esta intersección? Dice, esta es la que nos permite formar un solo conjunto haciendo este proceso. Entonces, aquí, para que me presten atención, aquí siempre se pone este símbolo que vemos acá, ¿cierto? Cuando está esta N, quiere decir que A está, ¿cierto? Dentro de B y así sucesivamente. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces dice que esta intersección es la que hace que los una. Entonces acá está por forma de extensión. A igual 1, 2, 3, 4, 5. B 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Siempre que se va a hacer un conjunto por intersección, siempre chicos deben tener dos números que sean parecidos. En este caso los dos conjuntos tienen la intersección 4 y 5. ¿Listo? Entonces, por eso se encierra ahí donde esté. En el ejemplo del video veíamos por medio de la figura geométrica, ¿cierto? Se repetía el cuadro o se repite el círculo. Entonces, siempre eso que se repite es la intersección, ¿listo? Y siempre se representa de esta forma. A, este es el símbolo de la intersección por B. Entonces, si nosotros lo escribiéramos, por forma de extensión quedaría A igual, así como lo vemos acá, A igual, abrimos corchete, 1, 2, 3, 4, 5 y B 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Entonces recuerden cuando se escribe la intersección es A intersección B igual 4 y 5. Siempre se hace así, ¿listo? Entonces tenerlo en cuenta porque vamos a realizar unas actividades de hecho. Entonces acá les piden que deben hallar la intersección de los siguientes grupos de conjuntos. Entonces, ¿qué deben hacer? Deben realizar los gráficos en esta parte y luego aquí contestan la respuesta. Entonces, A igual B intersección tal, dependiendo el número que se repita en los dos conjuntos, ¿listo? Hacerlo bien bonito, con colores y lo hacen en esta página, ¿listo? Entonces, cualquier duda, chicos, sobre el tema, yo quedo ahí pendiente. Recordemos, chicos, que debemos realizar, por favor, todo. Les decía que recuerden que debemos elaborar toda la guía de trabajo, presentarla. Listo, si hay alguna duda, alguna inquietud, me preguntan por el medio de WhatsApp, pero por favor,
realizar todo, ¿listo? Aparte de realizar esta guía de trabajo para el trabajo de matemáticas de esta semana, ¿qué vamos a realizar para que refuercen estos temas? Recuerden que nos hablaron sobre pertenencia y no pertenencia. Entonces vamos a dibujar 5 conjuntos que contengan pertenencia y 5 conjuntos que no tengan pertenencia. ¿Listo? Esto deben anexarlo a la guía de trabajo. ¿Listo? Muchas bendiciones y que estén muy bien.